Buenos días, ya estamos aquí, arranca la hora de la 1. Buen día y pediros disculpas porque hemos arrancado un poquito más tarde por unas cuestiones técnicas que ya están solucionadas y también gracias porque sabemos que nos han echado de menos. Sí, nos han echado de menos y gracias también a todos los compañeros de Radio Televisión Española, los técnicos que han hecho posible que salgamos, aunque sea una hora más tarde, porque han estado trabajando durante todo este tiempo para que pudiésemos regresar a la emisión. Así que allá vamos, que a nosotros lo que nos gusta es seguir trabajando lo nuestro. Lo bueno es que ya llevamos un buen rato de análisis de la actualidad con Pilar Velasco. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Buenos Cué. días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Lucía Méndez, Pablo Buenos Iglesias. días. Buenos días. Así que estamos ya a tope para arrancar el programa de hoy. Y Pedro Sánchez, en Cataluña, los que no solamente Claro, convocan estas son elecciones fiables. autonómicas en Cataluña, sino los que tumban los presupuestos generales del Estado, que hace una semana yo mismo estaba diciendo esto garantiza la legislatura. Y ahora resulta que la legislatura vuelve a estar en duda porque el socio más fiable de Pedro Sánchez, no ya Junts y Puigdemont, sino el socio más fiable de Pedro Sánchez, el más leal que ha sido Esquerra Republicana, es el que pulsa el botón nuclear de convocar elecciones en Cataluña y automáticamente con eso saltan por los aires claro, los presupuestos. la pregunta también. es ¿por qué lo ha hecho ahora Aragonés? ¿No? Porque tú recordabas, esto empieza en 2021, esta legislatura. Este gobierno, Aragonés ha soportado que se vaya su socio mayoritario, que era el que le daba más estabilidad. Ha aprobado presupuestos con el PSC. Y justo ahora, a las puertas de un nuevo ciclo en Cataluña, si finalmente la ley de amnistía entra en juego y todos los actores políticos tienen que reposicionarse, pues a las puertas de ese momento, que sería lo sensato esperarlo, digo yo, entiendo, ¿no? Y además él ha apostado por esa amnistía, claro, va y dice, pues no, apuerto esto porque no nos ponemos de acuerdo por casi. Sí, a ver, en el cálculo que ha hecho Esquerra Republicana, si ahora posterior y después de anotar otra cita electoral en el calendario, le salen una larga lista de incentivos a Esquerra Republicana para haber adelantado las elecciones. Una vez que no tienes presupuestos en Cataluña, ¿le debilitaba más o no esperar hasta enero de 2025? Claramente le debilitaba más. Lo citabas bien, Marc, es que Aragonés viene de la propia descomposición de la alianza independentista. Aragonés empezó esta legislatura con la CUP y con Junts en el gobierno y está con 33 escaños con el apoyo del PSC, con respiración asistida, 135 escaños tiene en el Parlamento, con la respiración asistida de cómo quieran dársela a sus socios. Junts le pilla contrapié con un candidato Puigdemont, que ya lo vimos ayer en sus declaraciones incluso, que decía, quiero ser candidato. Bueno, igual es un poco prematuro, porque los tiempos judiciales no le van a dar a Puigdemont seguramente para ponerse de número 1 en la candidatura, sí, pero para recoger el acta de aquí a mayo es muy complicado. Ya no te digo es imposible. si Pilar, el Supremo no pone cuestiones prejudiciales. Con lo cual, la sequía de este verano, esto es una cosita local, pero influye mucho, que se enfrentaban a unas elecciones gestionando una sequía que le puede hacer daño también. Pero dicho lo cual, Esquerra convoca, pero esto es una ruleta rusa para Esquerra también, porque el PSC fue quien ganó las elecciones en 2021, porque ellos confían en que de aquí a corto plazo la amnistía y el caso Koldo puede debilitar más a Illa, pero la estrategia del PSC no es una estrategia del año 2024, es que es desde el año 2018 y efectivamente si se vuelve a ganar las elecciones Illa y ahora consigue gobernar, a quien el espaldarazo sería claramente para el gobierno. Y Esquerra Republicana veremos si es quien busca el pacto o quien tiene que pactar. Todo lo que ha dicho Pilar yo lo respaldo, estoy completamente de acuerdo, pero creo que sumo un elemento más que me parece que es posiblemente el más importante, que es que cuando los partidos políticos convocan y anticipan elecciones, sobre todo, no están pensando en la gestión, están en el cálculo electoral puro y en las encuestas. Y lo que ponen las encuestas, la última, por ejemplo, del barómetro del CIS de ayer, aunque sea en clave nacional, pero que también se puede sacar la lectura autonómica, es que Junts se está subiendo. Es que desde que se ha pactado con Junts y Junts además ha usado la amnistía para llevarse todo el caudal político, para demostrar que es el que condiciona al gobierno de Pedro Sánchez, etcétera, el protagonismo está en Junts, la legitimación está en Junts y todo el proceso de la amnistía ha servido para que Carles Puigdemont hace un año fuera un apestado, un prófugo de la justicia y ahora sea la persona que condiciona al gobierno de España. Y esa legitimidad, socio más de gobernabilidad. esa legitimidad que se le ha dado le coloca
en el centro del tablero político en Cataluña y le convierte en el protagonismo, en el verdadero protagonista de la campaña. De hecho, ayer precisamente se convocan las elecciones, la primera noticia era se convocan las elecciones, la segunda noticia es Carles Puigdemont va a ser candidato o no va a ser candidato. Y si es candidato, todo va a girar en torno a él. Entonces, eso, si miras las encuestas, lo que demuestra es que Esquerra va a la baja en los últimos meses, que Junts va al alza. Y yo creo que aquí la conclusión es que lo que está intentando Pere Aragonés es hacerse un Pedro Sánchez. Está intentando repetir la estrategia de Pedro Sánchez del año pasado, cuando de repente, después de una derrota electoral en las autonómicas, convoca a las generales y le sale muy bien a Pedro Sánchez como una última oportunidad para mantenerse en el poder, y le funciona y le sale muy bien. Y yo creo que Pere Aragonés sabe que dentro de un año, de aquí a un año, como tú dices, hay muchos elementos para desgastarse, y dice, antes de desgastarme, voy a convocar, porque ahora todavía me mantengo en el poder. Un elemento más rápido a la lista. ¿A quién beneficiaron los indultos? Claramente al PSC y al Gobierno por los resultados del 23 de julio. ¿A quién pueden beneficiar la ley de amnistía? Entiendo que Aragonés pueda decir, oye, es que igual de aquí a enero de 2025 esta política al final acabe haciendo que el hundimiento electoral del independentismo se vaya consolidando y favoreciendo al PSC. Yo no sé hasta qué punto, porque se puede pensar que esto va mal al PSC. Si hoy se va a aprobar la ley de amnistía, Esquerra Republicana convoca estas elecciones. Cuando se adelantan elecciones generalmente es porque si se aguanta más se pierde apoyos. Junts, de momento, dice igual Puigdemont es el candidato, igual no. Tiene a buena parte de la dirección de Junts inhabilitados, con lo cual tienen que buscar candidatos, y desde luego a Pedro Sánchez negociar los presupuestos con sus socios, 4 socios metidos en 2 procesos electorales, en Euskadi y en Cataluña, pues hombre, complejo iba a ser. Sí, no, claro que iba a ser complejo. Si escuchas un poco los dirigentes del PSOE en público y en privado, tanto los catalanes como los nacionales, te das cuenta de que no están en una incomodidad absoluta, en el sentido de que creen que tienen buenas expectativas electorales. Pero al margen de eso, seamos humildes. No lo vimos venir ninguno. No, claro que no. Y no lo vio venir Esquerra Republicana, porque es que todavía ayer por la mañana, había dirigentes de Esquerra Republicana en Madrid que decían, no, hombre, lo de adelantar elecciones no lo vemos. La semana pasada, por supuesto. Es que el día anterior. O sea, no nos olvidemos. Hace 2 días que alguien empezó a pensar en eso en el Palacio de las Lleguinas. Efectivamente, pero hace 2 días. Sí, pero no nos olvidemos. De ser una negociación in extremis, en el minuto 93, agónicamente, no. Es que esto no tiene por qué ser así. No, es claro que no tiene por qué ser así. Digo que es así desde que se fraccionó. Pero no debe ser así, no debe ser así. Lucía, la abstención del Partido Socialista por parte de Rajoy, ¿fue tensa o no fue tensa? Porque íbamos a segundas o a terceras elecciones. Estoy de acuerdo contigo, pero que no es nuevo. A ver, es importante esto que digo. Desde el mes de julio, aquí la negociación que ha estado en primera línea de la política española ha sido la negociación de Junts con el Partido Socialista y con Sumar. Esa negociación ha sido una negociación agónica, a última hora, con decretos que se presionaban, que se chantajeaba. Esa es la negociación. Así es como negocian los partidos, así es como han negociado los comunes. Pues esto es el resultado de esa negociación. ¿Sabes desde cuándo nos dura un gobierno? 4 años en Cataluña, Lucía, rápido. Desde Montilla, que ni nos acordamos, no dura un gobierno de Cataluña en 4 años. Y estoy de acuerdo contigo, cuando tienes a 6 partidos de los que dependen toda tu gobernabilidad, lo que digo tensa. Es que normalizar esa forma de negociar no es bueno. Lucía, no es bueno esa normalización. Y esa normalización la ha hecho el gobierno. Y no veremos más reales decretos. Hecho todos los periodistas, y no debemos considerar que esa negociación es normal. Al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado ayer? Que se ha negociado hasta última hora, que no sé si los comunes pretendían ser como los de Junts. A ver, vamos a atornillar, a ver si ceden. Sí, pero Lucía, que no nos engañemos, que pasa en toda Europa, que se llama fraccionamiento político. Que se convocan, Lucía, por favor, que se convocan. Que Junts no es lo mismo que toda Europa, Carlos. Y por no mirar, si quieres vamos país por país y vemos cómo se... Lucía, de verdad, vamos a hablar de... Es que a mí me da igual. Bueno, te da igual, pero es que es la realidad. Mal, punto, Lucía, ya está, se acabó. te puede no gustar, pero es la realidad. Se llama fraccionamiento, es lo que vota la gente. Pero no es que no me guste, es que lo que estoy diciendo es que estamos diciéndole a los ciudadanos que eso es la democracia, y eso no es cierto. Bueno, perdona, sí, pero es democracia. Lucía, primero, es democrático. Ese blanco y negro tampoco es así, Lucía. La democracia son pactos. Y no podemos eliminar los pactos. Podría comportarse como un partido normal del ADN parlamentario. No lo hace. Sí, los demás, en este caso han sido todos irresponsables. Lucía, que no es Junts, que Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones en 2 horas, que en Castilla y León se convocaron. Que digo, no, pero sí, claro, pero te digo porque es todo el mundo. Es que es todo, no, perdona, es que es muy importante y además creo que, Lucía,
ahora, ojo con el tema democrático. ¿Es tan democrático el bipartidismo estable, maravilloso que teníamos en España, que las legislaturas duraban 8 años, como la inestabilidad política que deriva de lo que vota la gente? Es que es lo que votan los ciudadanos. Pero aquí, en Bélgica, en los países nórdicos, donde todo... Perdóname, Carlos. Pero es que es así, Lucía. Carlos. Podemos estamparnos todas las veces que queramos contra la votación de la gente. Pero es la realidad. El bipartidismo no va a volver, Lucía. Es la realidad, hay que asumirlo. Yo no he dicho en ningún... Pero es que era la estabilidad de antes. Yo no he pronunciado la palabra bipartidismo, has sido tú. Bueno, vamos a parar un momentito. No, es que me gustaría... No, es que no, claro, es decir, que no puede ser que hablen solo ellos. Es decir, me gustaría... No, Lucía, tenemos un reparto equilibrado. Solo te he contestado. Simplemente lo que digo, Carlos, es que la democracia puede funcionar de muchas maneras, ¿vale? Y hay unas maneras que son adecuadas, correctas, y que los partidos gestionan bien la democracia, y otras veces que no. Y este es el caso. Es lo que digo. Es más inestable. Si yo pusiese un crono... democráticamente inestable. Vamos a poner un crono para ver quién habla más. Lucía. Perdón, nos sorprendemos. A que nos sorprendemos. Bueno. Entre los propios socios de gobierno me parece peligroso para ellos y un error táctico. Sí, yo comparto que sorprenda la decisión de los comunes o que no esté hablada con Yolanda Díaz, que no se haya autorizado desde Madrid, que ejerzan su autonomía respecto a una estrategia nacional, sobre todo porque es verdad que está por ver si esto beneficia o no a los comunes. Los comunes tienen muchas dificultades para tener peso en la gobernabilidad catalana desde que Collboni ganó el Ayuntamiento de Madrid, que está dispuesto a que entren, pero no acaban de entrar, y veremos si no acaba comiéndoselo el PSC, porque claro que decíamos, todos recalculan muy rápidamente y Esquerra debería tener incentivos aislados que en un segundo ayer los puso todos juntos y dijo, me viene bien convocar elecciones el 12 de mayo. Pero cuidado que ¿quién tiene más capacidad ahora mismo para llegar a pactos en Cataluña? Esquerra no. La rivalidad con Junts de Esquerra es absoluta, se ha consolidado, no estamos en el 2021. Si Esquerra ganara las elecciones, ¿con quién pactaría Esquerra? ¿Con Junts? ¿Con una CUP absolutamente debilitada? Si el PSC ganara las elecciones, y esto va también de utilidad, los electores lo ven, si el PSC gana las elecciones, ¿con quién puede pactar? Pues ya lo hemos visto también después del 28 de las últimas elecciones, tiene más capacidad para unar los apoyos. ¿Los comunes en qué lugar están? Pues eso, la reconstrucción del relato de los comunes después de no haber forzado el acuerdo de presupuestos es lo que tendrán que hacer de aquí a mayo. Bueno, como venimos comentando, el adelanto electoral en Cataluña ha trastocado los planes de Pedro Sánchez, que confiaba... Replanteo la pregunta. No, o sea, lo que falla es, o lo que quiebra es el relato. La mayoría. Lo que quiebra es el relato. El justificado una cosa por otra cosa. Lo que produce es que tenga que cambiar ese relato. No, que tenga que cambiar. Cambias la palabra legislatura por mayoría, ya lo entiendo. Hemos convivido con los dos relatos, también vengo a recordarlo. Hemos escuchado a la ministra de Hacienda decir que los presupuestos se podían prorrogar y que eran unos presupuestos, ya están prorrogados. Al ser que se podían prorrogar otro año más, que al ser unos presupuestos expansivos te da el beneficio de que puedas seguir durante un año más, porque no son como los de la austeridad que conocimos entonces. Hemos escuchado esos dos relatos. Esta ley de amnistía precede a la aprobación de presupuestos, tanto es así que todos estábamos esperando a que el proyecto llegara al Consejo de Ministros, tanto es así que el propio Junts, Míriam Nogueras, dijo hace una semana, ahora ya estamos negociando presupuestos, pero el Gobierno sí que manejaba esas dos hojas de ruta. ¿Cómo no? Es que son unos presupuestos, nada menos, pero la de que fueran a prorrogar, eso se lo hemos escuchado también. Creo que no he visto la misma película. En estos últimos meses se rompía España. En estos últimos meses el Gobierno estaba vendido a sus socios. Varias veces. Hoy se aprueba la ley de amnistía y de repente nos noticia que se rompa España. Y luego el Gobierno que estaba vendido a sus socios se va a enfrentar con ellos en las urnas en Euskadi y en Cataluña, hasta el punto de que los socios no le van a dar el apoyo para los presupuestos y prorroga los del Gobierno anterior. Pero que se rompa España, ¿quién lo dice? El Partido Popular todos los días. Pero el Partido Bueno, ya, vale. Bueno, pero es el líder de la oposición. Pero que el Partido Popular es relevante lo que diga el Partido Popular. Gobiernan en 11 comunidades autónomas, no es menor. Un momento, el Partido Popular no establece lo que pasa en este país, no gobierna. Bueno, pero es relevante. No es el oráculo de Delfos. Cierta A mí lo que diga el importancia Partido Es el líder de la Popular no me Voy a afecta. pedir un momentito porque tengo que saludar. Va a quedar aprobada hoy en el Congreso de los Diputados si todo va según lo previsto. Después, si es verdad que tiene que pasar por el Senado, tiene aún que publicarse en el BOE. Bueno, en fin, hay un trámite.
pero sí que se va a exponer con las medidas, Pilar, que vaya a tomar sobre la sequía. Y tiene que tomar medidas cruciales como dónde restringe el consumo a los ciudadanos y, por otro lado, a qué sectores económicos va a afectar. Es que lo mencionaba al principio, la serie de incentivos de Esquerra, que parecen muy evidentes, los de Puigdemont, los de Junts, pero la sequía es crucial en Cataluña. Ya había sufrido Esquerra el pasado verano gestionando la sequía en Cataluña con las restricciones, con protestas además de agricultores y ganaderos, recordadlo, porque les afecta mucho a la economía catalana, y abordar un verano de profunda sequía y votar después de lo que va a pasar este verano les ponía en un reto. Ahora bien, son en mayo y el problema de la sequía ya es estructural, ya es desestacional, con lo cual la pregunta estaba muy bien tirada. ¿Dónde va a restringir Esquerra? ¿En la industria, en el turismo, en el ocio, en las ciudades, en las zonas rurales? Y esas decisiones las tiene que tomar Esquerra Republicana. ¿Cuántas veces no hemos dicho la política catalana bienvenido a la gestión de lo real, de los problemas que afectan a la economía diaria? Porque esto de Esquerra, pues sí, la ley de amnistía bien, la gobernabilidad bien, pero es que gestionan Cataluña. Y el problema de la sequía vamos a ver cómo lo gestionan de aquí a mayo, porque como digo, no se van a escapar. A mí llaman ingenuo, pero vamos, creo que le van a dedicar poco tiempo en los mítines de campaña electoral a la sequía. No es lo que ellos quieran dedicar, es lo que le van a reclamar que gestionen. Bueno, se lo van a reclamar, pero en el Congreso de los Diputados ayer, por ejemplo, no vimos ni pero en Cataluña sí es un tendrán problema. que llenar o no llenar sus piscinas para los Pablo, es que en Cataluña sí es un problema. Que no es un sector baladí. No, sí, nos afecta a los ciudadanos mucho más que la amnistía y es mucho más importante, pero mirad dónde ha estado el centro del debate político estos meses y mirad cuáles han sido las condiciones precisamente de los partidos independentistas y de la Generalitat al Gobierno de España. Lo han puesto todo en la amnistía, no lo han puesto en medidas para paliar la sequía, ni siquiera para otras cosas. Pero saben que allí se la juegan con temas como la gestión. Yo vuelvo a la pregunta que hacía Mar antes, que me parece súper interesante, que es si esto realmente cambia el relato. Y creo que trastoca completamente el relato que se estaba haciendo con la amnistía, porque la amnistía se supone que es para la reconciliación, como dice el propio Gobierno, como el Partido Socialista escribió en la exposición de motivos y como el presidente del Gobierno nos viene repitiendo constantemente. Y eso sabemos que no es verdad, porque no hay reconciliación de los independentistas catalanes que vulneraron la ley, no hay arrepentimiento, no han pedido perdón, no han dicho ni siquiera que se arrepienten, todo lo contrario, han dicho que lo van a volver a hacer y acabamos de escuchar en la entrevista que el siguiente paso después de la amnistía ahora es ponerle a Pedro Sánchez encima de la mesa una exigencia de referéndum acordado, porque el Gobierno sí puede autorizar un referéndum, aunque sea ilegal porque vulnera los principios de la Constitución, pero es el Gobierno el que tendría que autorizar un referéndum. Entonces, eso es lo que se va a poner encima de la mesa. No hay reconciliación, no hay arrepentimiento, no hay nada. El siguiente paso... El otro argumento que nos han vendido o camuflado durante estos meses es que la amnistía servía para dar estabilidad a España, para dar estabilidad al Gobierno, porque había socios leales, constructivos, por el bien de Cataluña y por el bien de España. Con la decisión de ayer y estas elecciones en Cataluña vemos que eso tampoco es verdad. Entonces se caen todos los argumentos. La amnistía no sirve ni para el bien del país y ahora ya ni siquiera sirve para el bien de Pedro Sánchez, porque no le da garantías de nada. El resumen, y yo creo que la conclusión de hoy de la amnistía, es que el único que gana con la amnistía es Puigdemont, que es el que exigía esto en la investidura. Le sale gratis a los independentistas la amnistía, gratis, porque al final todo lo cede el Gobierno de España, todo lo ha cedido el Partido Socialista, los independentistas no ponen nada de lo que se habían comprometido. Pablo, y la partida vuelve a empezar de cero el 12 Pablo, de mayo. La partida ya ha empezado. Hay una investidura porque hubo amnistía. Entonces, no les ha salido gratis porque tenemos un gobierno porque hubo amnistía. Sabemos perfectamente que ese fue el coste de la... al principio. No, pues que es que tenemos... Recuerda que Santos Cerdán dijo que no era investidura, Pablo, era amnistía por legislatura. No, era amnistía por investidura, eso lo sabemos, pero que antes lo decía Lucía y tiene toda la razón. Hay legislatura porque Sánchez es el único que puede decidir convocar elecciones y no hay posibilidad de moción de censura. Y por tanto la legislatura durará lo que quiera Sánchez que dure. Pero entonces tenemos amnistía solo para que Sánchez esté en Moncloa. No, evidentemente no. Bueno, o sea, Pablo, de momento evidentemente no, es un poco más complicado. Fundamentalmente el argumento político de Sánchez es, entre otras cosas, para que no haya un gobierno de PP Vox, que era la alternativa. Esto es así, pero lo que digo es, hay legislatura porque Sánchez, hay un montón de cosas en estos 3 meses, ayer lo estuvo, ahora la política del Gobierno es hacer la lista, cada vez que le preguntan en la sesión de control, hacer la lista de todas las cosas que hemos hecho. Pero digo,
Otra de las cosas que se van a resolver en las elecciones catalanas, y son muy interesantes, estoy de acuerdo en que debería haber estabilidad, deberían ser el año que viene, pero ya que son ahora, hay cosas interesantes que se van. Bueno, estamos viendo a Ayuso que está respondiendo a Rocío Monasterio sobre otro asunto. Entiendo que ahora ya cuando entre Juan Lobato en juego no querrá dejar pasar este asunto, el secretario general de los socialistas. Es probable pero, que lo digo yo, que lo tenga. pero entiendo, Pilar, que claro, hasta ahora hemos estado debatiendo mucho, bueno, si tenía que asumir responsabilidades o no por una cosa de su pareja. Aquí, como apuntaba Pablo, las cosas cambian, porque ella ayer ya entra en contradicción con hechos que estamos hoy aportando aquí en la hora de la 1. Y ahí es cuando ella puede empezar a tener problemas, ¿no? Es que yo coincido en que hace 2 días podríamos estar debatiendo, incluso hoy, qué responsabilidad personal y política asumes respecto a los presuntos delitos de tu pareja cuando tienes un cargo como presidenta del Gobierno, que es un debate interesantísimo, pero ese ya no es el debate de hoy. Cuando efectivamente Ayuso asume la defensa de su pareja, lo que hizo ayer fue ir más allá incluso que la defensa de su pareja, por lo que conocemos hoy. Lo que ha hecho es mentir, y a mí eso me parece un salto cualitativo que a un cargo público no se le puede permitir, y no sé por qué a unos no se les permite y a otros parece que les puede salir gratis o que no se les puede reprochar. La mentira es flagrante porque lo que sabemos es que el abogado de la pareja de Ayuso es quien escribe esa carta a la Fiscalía reconociendo ya expresamente y explícitamente que es un defraudador, porque lo que está diciendo es, sí, mire, asumo que he defraudado y por tanto quiero llegar a un pacto con usted, Fiscalía. Cuando dice Ayuso que Hacienda le debe 600.000 euros... Vamos a escuchar a Juan Lobato, si te parece. Estos días. Mire, el daño que hace Koldo al PSOE me preocupa menos que el daño que hace a la democracia. Por eso el PSOE responde de forma inmediata y contundente, colaborando con la justicia, caiga quien caiga, y apoyando todas las comisiones de investigación. Por eso hace esto el PSOE, claro que sí. Mire, ¿cómo se responde a la corrupción? Pues sin victimismo, señora Ayuso, sin ni tú más. No hay cacerías, no hay persecuciones, no hay inspecciones de Hacienda salvaje. ¿Pero eso qué es? Si es que ayer le faltó esto para acabar diciendo que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio. Señora Ayuso, esto le faltó. Mire, yo le pedí explicaciones sin insultar. Su portavoz aquí la semana pasada nos llamó cocainómanos y puteros. No se respeta, señora Ayuso, no se respeta ni a usted misma. Ataca a los profesionales de la agencia tributaria, de los juzgados, de las fiscalías. Se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles. Y miente, señora Ayuso, miente. Ayer mintió usted. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señora Ayuso. Eso sí que es salvaje, la mentira y el fraude, eso sí que es salvaje. Mire, no sea hipócrita juzgando a la gente. Usted clasifica a los ciudadanos en 2 grupos. Sus íntimos, que tienen derecho a todo, que son intocables, que no tienen que responder a nada, que no tienen que dar explicaciones. Y luego estamos el resto, que parece que solo tenemos derecho a tomar cañas. Pues no es así, señora Ayuso, todos somos iguales, todos tenemos que responder iguales. Mire, respeto mucho lo que vota la gente, por eso no pido dimisiones alegremente. Y le explico por qué sí debe dimitir usted, porque no ha sido capaz de decirnos si sabía o no que estos hechos tan graves estaban pasando a su alrededor. Y una persona que no lo sabe no puede presidir la Comunidad de Madrid y gestionar 25.000 millones de euros de los madrileños. Y si lo conocía y no hizo nada, no se merece usted estar en política, señora Ayuso. Mire lo que hemos tenido en Madrid estos últimos 20 años, salvando a Gallardón 4 presidentes, pensando en otras cosas, en otros temas. Aguirre, Cifuentes, Granados. Usted está igual en otras cosas. Por eso tiene que dimitir, señora Ayuso. Por eso tiene que dimitir. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señoría. Me pregunta por la situación política de la Comunidad de Madrid y es evidente que Madrid está mejor que nunca. Ahí están los rankings en la sanidad, en la industria, en el turismo, en las cuentas públicas o, por ejemplo, en las calles. Mire, señor Lobato, si usted cree que usted y yo, su partido y yo, tenemos los mismos niveles de ética, desde luego que sepa que yo no soy igual a ustedes. Silencio. Mira lo que dijo señoría, silencio, por del favor. Gobierno cuando saltaron noticias sospechosas de la mujer de Sánchez. Les leo. Me parece que en política no todo vale y hay determinados ámbitos y cuestiones que deberíamos preservar y dejar fuera del rifirrafe político por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, la vida política en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. No es que me exprese mal, es que hablaba así la vicepresidenta. En todo caso, ¿no le hace caso? Yo creo que no, porque no me extraña que de esta manera le quieran cambiar. Y tampoco sé si usted tuvo la oportunidad de visitar los pisos de Koldo en Benidorm, será de los pocos, su amigo, pero los compró con dinero sucio, en rulos. Y yo creo que los ha puesto al servicio de todo el Partido Socialista. Por lo tanto, ya nos informará si este verano se pasa por alguno. Y si no, a lo mejor es porque como le van a cambiar, no lo van a hacer. Tampoco sé si han tenido la oportunidad, si usted tenía la oportunidad de viajar a la República Dominicana en el Falcón del Presidente, a la que tanto va con el Falcón. Y si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita, la begonia. Mire, señor Lobato, no sé si estaba usted también en el aeropuerto para recibir a Delcy y un montón de maletas, aunque me extraña porque allí se montó una gran juerga socialista. ¿No estaba invitado el PSOE de Madrid? Pues mire, va a ser que es verdad que andan buscando sustituirle. Y además ahora andan pactando con Vox en Arganda, con Puigdemont, con el PNV. Me gustaría que me diga cuándo va a decir que el PSOE es un partido que pacta con ultraderecha. Mire, señor Lobato, ustedes van a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas. Y el Gobierno, entiendo, el presidente que pide mi dimisión, y se lo pide a usted también para intentar tapar ese escándalo. Como no hace, por ejemplo, lo mismo pidiendo que dimita ni el señor Torres ni la señora Armengol, intentando taparme conmigo, intentando pedir una dimisión cuando usted lo que tendría que hacer es dejar de tapar ese escándalo. Mientras dejan en el mismo sitio al señor Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, pidiendo mi dimisión, va a pedir usted explicaciones al señor Illa. Mire, Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Buscan desestabilizarme desde mi destrucción personal cuando es Pedro Sánchez el que está destruido. Y de usted no digo nada porque con usted ya no cuentan. Muchas gracias. Silencio, señorías. ¿Quiere usar los 5 segundos o quiere hablar por otro artículo? 5 segundos. Aquí solo hay una presidenta que ha mentido y un partido que ha sido corrupto en Madrid. Y ese es el suyo, señor Ayuso. Por eso dimita. Gracias, señora presidenta, y gracias, señor Lobato. Pasamos a la siguiente pregunta. Para formular la misma tiene la palabra la señora Bergerot Uncal, del Grupo Más Madrid. ¿Perdón? La presidenta tenía 5 segundos. Vamos a darle 5 segundos a la presidenta, que me he equivocado. Discúlpenme. Sí. Vamos a poner el micrófono con esos 5 segundos. No está todavía, presidenta. Un momento. Es que poner 5 segundos Hoy van a aprobar, sí, señoría, esa ley la más corrupta de la historia de la democracia y les va a pesar toda la vida. Gracias. Esto no le importe porque ella ha basado su popularidad y su actuación política en la escandalera permanente y en medirse todo el rato con el presidente del Gobierno, es una cosa. Lo que ¿vale? sucede es que la pareja de Ayuso está acusado por
por la Fiscalía. Sí, pero no es, es decir, pero perdona, pero ella Una no cosa, está acusada. yo creo que hay que Quiero decir, diferenciar, por hablar de sí, parejas. no o sea, hay, que hay una pareja claro, a la bueno, que la sí, Fiscalía sí la lleva ante el juez. Bueno, y el PP ha ido ante la comisión de conflicto. Es que no, Sí, pero Lucía, hay una diferencia muy importante en que... Vamos a ver, pero que es un ciudadano, que es un ciudadano. Es que los hechos del ardor guerrero hay que saber diferenciarlos. Una cosa es que desde la política Ayuso tenga su discurso y anime cualquier cosa, y otra cosa es que no confundamos a la gente que igual piensa que se ha perdido algún capítulo. Lo que hay de la mujer del presidente es que se pudo quedar con un empresario que después se rescató de Europa porque es el dueño de Europa y quedó con él en el ejercicio de la dirección de un máster que se dedica, y está en la web, a quedar con empresarios para obtener patrocinios para ese máster. Eso es lo que hay. Punto y aparte, lo que se sabe de la pareja de la presidenta de Madrid es que Hacienda ha detectado 2 delitos fiscales más un delito de falsedad documental y que la Fiscalía lo ha tramitado a un juzgado y que él mismo, la pareja de Ayuso, le ha dicho a la Fiscalía, ha reconocido que es un defraudador y que quería llegar a un acuerdo, que es distinto a lo que dijo ayer Ayuso. Digo porque ellos hacen parecer que es todo lo mismo y los hechos... No, si es que es lo que yo sostengo, que efectivamente esa confusión es fatal porque no es racional. Se nos acumulan las intervenciones, que estábamos escuchando al inicio de la intervención de Manuela Bergerot de Más Madrid. Le preguntaba por una cosa, pero al final la réplica ha tirado también al caso de la pareja de Ayuso. Las víctimas son los madrileños porque mientras ustedes, los suyos, se forran vendiendo mascarillas, a nosotros nos niegan el derecho a la atención primaria. Señora Ayuso, ¿a usted 1.973.000 euros le parece poco por 2 videoconferencias? A su pareja parece que le pareció insuficiente y por eso defraudó 350.000 euros a Hacienda. El colmo de la codicia y la desvergüenza. No sabemos si se conocían cuando cobró esos 2 millones, pero sabemos que ya eran pareja cuando Alberto González Amador decidió defraudar. Hay que sentirse muy impune para hacer un fraude tan burdo. ¿Se sentía protegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿A qué ha venido usted? ¿A la política? A mediar a favor de los intereses de los suyos, a proteger y a aforar a presuntos corruptos como Ana Millán, a hacerse la víctima mientras todos se enriquecen a su alrededor. Solo hay que unir la línea de puntos y usted está en el centro de todo. Señora presidenta, su gobierno va a caer antes o después por la corrupción. Usted no tiene la estatura moral que hay que tener para gobernar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya lo demostró condenando a morir a 7.291 mayores. Ya lo demostró protegiendo las comisiones de su hermano y lo demuestra ahora beneficiándose de un delito fiscal con el que se compró su pisazo en el que vive. Los madrileños estamos hartos de escándalos. Señora Ayuso, lo que tiene que hacer es dimitir. Dimita, dimita de una vez. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, presidente. A mí me gustaría saber qué ha hecho la extrema izquierda por las mujeres. Por ahora han beneficiado a 1.230 agresores sexuales, han excarcelado a 120, han impulsado el borrado de las mujeres, que supone la mal redactada ley trans, que fue mal redactada y que nos deja a las mujeres en muy mal lugar. Le han dedicado una publicidad institucional ridícula a las mujeres, hablando por todas, publicidad, por cierto, bochornosa, que luego ya se vio cómo estaba pagada y de qué manera. Eso sí, para decir a las mujeres cómo tienen que vivir su sexualidad, porque no lo sabemos, o si tenemos que ir a la playa y de qué manera. Han situado el paro femenino como el único que supera los 2 dígitos en la Unión Europea. Enhorabuena, señores de la extrema izquierda, cuya tasa de desempleo dobla. Han llevado a 300.000 mujeres a la lista de españolas pobres o en riesgo de exclusión social, solo por delante de Letonia, Bulgaria y Rumanía. Enhorabuena, gracias de verdad. E insisto, desde que gobierna Sánchez, con ustedes, con la ultraizquierda, España ha caído 22 puestos en el ranking de mejores países para ser mujer. Con ustedes las mujeres han ido siempre a peor. Pero mire, señora Bergerot, todas sus acusaciones son falsas.
Y además me recuerda a cuando usted tuvo que utilizar la foto del pato muerto, con la mascleta aquella, para echarme a mí la culpa. Es que es falsa hasta cuando pone fotos. Dígame, si su líder vive en el Retiro y ha vivido como ha vivido siempre, ¿a mí qué me cuenta? Y si las últimas encuestas dicen que incluso los votantes de mayor poder adquisitivo les votan precisamente a ustedes, ¿a mí qué me cuentan? Si la mayoría de su grupo parlamentario, que va dando tantas lecciones, no ha trabajado nunca fuera, ¿qué me está contando? Señorías. Y si tengo un coche del año 2008 de segunda mano, un pequeño golfito, que me viene muy bien, ¿a mí qué me cuentan, señoría? Mire, hoy van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas. ¿A mí qué me cuenta? Hablando de pisos, hay una ministra que está viviendo de manera ocupa en la delegación de gobierno y no lo denuncian. ¿A mí qué me cuentan? Mi casa no se paga con dinero público, no me la paga nadie, porque además no tengo casa. Llevo toda la vida viviendo de alquiler, le digo, y no como otras que han vivido a cuerpo de rey. Silencio, señorías. O en Retiro o en chalés ilegales en la sierra, gratis total, o en pisos del Ministerio pagado por todos los españoles de 400 metros cuadrados, el piso de su jefa. Así que no me pueden decir ni dar lecciones de nada ni de cómo salir adelante. Y mire, señora Bergerot, está usted mucho peor que el pato muerto que pusieron en el lugar del crimen, haciendo el ridículo, como siempre. Gracias. Muy bien. En esta respuesta de Ayuso a los líderes de la oposición, claro, a Más Madrid, sigue sin quedarnos claro si Ayuso lo sabía. Por eso creo que fue todavía menos edificante, pero lo que te quería matizar es que con ese discurso tampoco puede parecer que la que ha defraudado a Hacienda es Isabel Díaz Ayuso, que es lo que pero parece... está criticando una actuación de Hacienda no lo dices contra tú, su pero pareja. Es que Una parece, cosa muy seria. Llevamos 2 días que parece que la que ha defraudado a Hacienda es ella y es nada más lejos de la realidad. Sí, pero que la gente se puede imaginar que esto lo dirige la ministra de Hacienda, que no es así, señores, que estamos en un país serio. Normalmente los ministros no tienen capacidad de... que esto es un país serio, que hay instituciones públicas que se mantienen, pasen los gobiernos que pasen. Yo coincido contigo en una cosa Quiero importante. decir, esta operación, de respuesta... Pilar, es que hay una cosa que ha dicho Carlos que creo que es verdad y que me parece relevante respecto a ayer. Y es que parece que en esta sesión de control acabamos de ver un paso atrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque